Todo sucedió tan rápido que todavía me cuesta respirar cuando cierro los ojos y vuelvo a ese momento. Estaba en la cocina, con las manos aún húmedas, cuando sonó el timbre. Pensé que era el cartero o tal vez algún vecino. Pero no. Era un oficial de justicia. Traía en la mano un sobre grueso, con mi nombre en mayúsculas. «¿Señora Julieta?», preguntó. Asentí, y fue como entregarme al abismo. Me dijo que venía a ejecutar una orden de desalojo, de mi casa, la misma que había puesto a nombre de mi hijo Felipe para facilitar los trámites. La misma donde crié a mis nietos, donde cociné miles de sopas, donde aún guardaba las cartas que me escribió mi esposo antes de morir. Dice aquí que usted es inquilina y que se ha negado a pagar el alquiler estipulado en contrato. Sentí que se me salía el alma por la boca. Inquilina. Eso dijo Felipe. Que yo era una simple inquilina y que debía irme, que el apartamento ya no era mío, que era suyo por derecho. Me echó con la ley en la mano. Salí con una maleta rota, un abrigo viejo y mi gato. Pero Felipe olvidó un pequeño detalle, uno que cambiaría todo. El olor del guiso todavía flotaba en el aire. Esa mañana había preparado lentejas, como cada lunes. Andrea, mi nieta, siempre decía que las mías sabían mejor que las del restaurante de la esquina. Ella solía venir a visitarme después del colegio. Dejaba la mochila en el suelo, se quitaba los zapatos y se sentaba en el piso a acariciar al gato mientras hablábamos de todo y de nada. Esa casa era nuestro refugio. Nunca imaginé que también sería el escenario de la traición más fría que he vivido. Todo empezó con una llamada inocente. Felipe me dijo que estaba preocupado por los impuestos de la propiedad. «Mamá, estás pagando demasiado. Si pones el apartamento a mi nombre, podremos hacer todo más fácil, menos burocracia. Te prometo que nada va a cambiar para ti». Yo dudé, pero confío en mis hijos. Siempre confié. Y firmé. Aquel día, después de firmar en la notaría, fuimos a almorzar. Ana Sofía, su esposa, pidió un vino caro y me brindaron como si fuera una reina. «Ahora sí, mamá, estamos todos protegidos», dijo Felipe besándome la mano. Pero algo en su tono me pareció forzado. Me reí para disimular la incomodidad. No quería parecer paranoica. Después de todo, era mi hijo. No tendría motivos para hacerme daño. ¿O sí? No lo sabía entonces, pero ese almuerzo fue la despedida de mi hogar, aunque nadie me lo dijo. Las semanas siguientes fueron tranquilas, o eso parecía. Andrea venía menos seguido. «Papá dice que tengo que estudiar más», me dijo una tarde, sin mirarme a los ojos. El gato comenzó a maullar por las noches, inquieto. Yo dormía mal. Y una madrugada escuché pasos en la escalera del edificio. Fui a mirar por la mirilla y vi a Felipe hablando con un hombre de traje. Tenía unos papeles en la mano. Me asusté. Al día siguiente, intenté hablar con él. Me dijo que eran asuntos del trabajo, que no me preocupara, pero ya algo en mi pecho ardía como advertencia. Empecé a revisar mis documentos y fue ahí cuando vi la primera grieta. El contrato de comodato que firmé con Felipe decía que podía vivir allí hasta nuevo aviso. ¿Nuevo aviso? Yo no recordaba esa cláusula. Busqué asesoría. Llamé a un viejo amigo abogado. Me explicó que ese tipo de documento no me protegía legalmente, que si el propietario decidía revocarlo, podía hacerlo, de inmediato, sin necesidad de razones. Quise llorar, pero no pude. Sentí vergüenza. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo permití que me envolvieran con palabras dulces mientras me sacaban la tierra bajo los pies? Empecé a observarlos con otros ojos. Ana Sofía ya no me sonreía como antes. Felipe venía con excusas, evitaba entrar a casa. Y Andrea, mi dulce Andrea,
Parecía atrapada en medio de algo que no comprendía. A veces me abrazaba fuerte y no decía nada, como si supiera que algo estaba mal, pero no pudiera nombrarlo. Fue ella quien, sin querer, me dio la pista más clara. «Papá dice que pronto nos vamos a mudar a una casa más grande», dijo un día. «¿Mudar? ¿De dónde? ¿Para qué? Si ya vivían en el mejor apartamento del barrio». Algo no cuadraba. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, encontré una carpeta escondida detrás de unos libros. No recuerdo haberla puesto allí. La abrí y sentí un frío recorrerme. Eran documentos firmados por mí, pero no recordaba haberlos firmado todos. Había papeles de cesión de derechos, de usufructo renunciado, incluso una autorización para venta del inmueble, todo con mi firma. Pero algunas fechas no coincidían. Tomé fotos, llamé a mi abogado. Me dijo que era grave, que parecía que habían usado mi confianza para manipular los documentos, que debía tener cuidado, que era posible que estuvieran planeando desalojarme. Me encerré en mi cuarto. Apagué las luces. Escuché la casa en silencio. Mi casa. Y supe que estaba sola. Nadie vendría a rescatarme. Nadie, salvo yo. Comencé a preparar todo en secreto. Guardé copias de los documentos, cambié las contraseñas de mis cuentas, revisé las cámaras de seguridad, instalé una aplicación en mi celular para grabar conversaciones sin que se notara. Cada vez que Felipe me visitaba, yo lo grababa. Cada palabra, cada insinuación, cada sonrisa falsa. Todo quedaba registrado. Empecé a construir mi propio archivo. Sabía que el golpe final se acercaba, y cuando llegó, no me quebré. Me fortalecí. La notificación de desalojo tenía fecha y hora. Me daban 15 días para salir del apartamento. 15 días para dejar atrás más de 30 años de recuerdos. Cada rincón tenía la voz de mi difunto esposo, el olor del perfume de mi madre, las marcas de crecimiento que medía con Andrea en el marco de la puerta. Empecé a empacar en silencio. No dije nada a nadie. Guardé mis tazas de té envueltas en periódicos, los álbumes de fotos, la colcha que mi abuela tejió a mano. Lo hacía de madrugada, para que nadie lo notara. Durante el día fingía normalidad. Cuando Felipe llamaba, hablábamos del clima. Cuando Ana Sofía me escribía, respondía con cortesía. Y cuando Andrea pasaba por la casa, le preparaba chocolate caliente, aunque por dentro me estuviera rompiendo en pedazos. Una noche, Andrea se quedó dormida en el sofá. La cubrí con una manta, acaricié su cabello y sentí una punzada en el corazón. ¿Ella sabría lo que su padre estaba haciendo? ¿Se daría cuenta de que me estaban arrancando de mi propio hogar? No lo creo. Sus ojos aún tenían esa mezcla de inocencia y sospecha que tienen los adolescentes cuando el mundo empieza a romperse frente a ellos. Me senté junto a ella, en la oscuridad, y comencé a escribir. Era una carta, para ella. No sabía si algún día la leería, pero necesitaba dejarle algo que explicara todo. Algo que la protegiera del silencio de los adultos. Le conté todo. Cómo me engañaron, cómo firmé sin entender, cómo me convertí en inquilina en la casa que construí. Con mis manos. Le conté que a veces el amor no es garantía de lealtad y que uno puede perdonar, sí, pero también debe aprender a alejarse. Pasaban los días. Yo ya tenía todo listo. El gato, mi única compañía, me seguía de un cuarto a otro. Maullaba bajito, como si también sintiera la tensión. El día antes del desalojo, Felipe vino solo. Traía una caja en la mano. «Mamá, traje unos tuppers para que te lleves comida». Dijo eso como si me estuviera haciendo un favor. Lo miré. Estaba impecable, como siempre. Traje planchado, perfume caro, voz modulada. Le ofrecí té.
Se sentó en su silla favorita. Le hablé de cosas banales. Las flores del balcón, el clima cambiante, la vecina que se había caído en el ascensor. Él me escuchaba con paciencia. Al final, cuando se levantó para irse, dijo: «No olvides que debes entregar las llaves al oficial. Es un procedimiento legal. No hay nada personal en esto». «Nada personal». Me lo dijo sin parpadear, como si no estuviera destruyendo mi vida. Sonreí. «Claro, hijo, todo está en orden», respondí. Pero por dentro ya lo había borrado de mi herencia. Esa misma noche fui al banco. Tenía una cuenta secreta desde hacía años. Mi esposo la había abierto cuando trabajaba en el puerto. Allí guardábamos un fondo para emergencias. Nunca le hablé de eso a Felipe. Saqué el dinero en efectivo, lo puse en una bolsa negra y lo escondí dentro del horno, donde nadie revisaba. Llamé a mi abogado. Le pedí que viniera a casa temprano, antes de que llegara el oficial de justicia. Quería hacer un último movimiento. Él aceptó. A las 8 de la mañana del día siguiente, tocó el timbre. Le entregué todos los documentos que había recopilado. Grabaciones, copias de contratos, mensajes de texto. Todo. Me miró en silencio. «Julieta, con esto puedes demandarlos. Tienes pruebas más que suficientes». Le pedí que no hiciera nada todavía. Solo quería dejar todo en manos confiables. «Cuando yo te diga, actúa, no antes». Asintió y se fue. A las 10 en punto, el oficial volvió. Me pidió las llaves. Se las entregué. Salí con mi maleta, mi gato en su jaulita y una bufanda que Andrea me había tejido el invierno pasado. Caminé por el pasillo sin mirar atrás. No lloré, solo respiré hondo. Era el final, o eso creían ellos. No me fui lejos. Me alojé en una pequeña casa de huéspedes a unas cuadras del centro. Nadie sabía dónde estaba. No llamé a nadie. No usé redes sociales. Me desconecté de todo. Durante semanas, observé en silencio cómo avanzaban los movimientos de Felipe. Lo primero que hicieron fue poner el apartamento en venta. Publicaron fotos en internet. Cambiaron la decoración. Ana Sofía grabó un video mostrando la cocina, diciendo que era una propiedad con historia y alma. La oí hablar de mí como si yo fuera una anécdota, una sombra, un adorno que ya no existía. Luego vinieron las publicaciones sobre su nuevo comienzo. Los almuerzos familiares, las fotos de Andrea sonriendo con el nuevo perro que compraron. Intentaban borrar todo rastro de mí, pero no sabían que yo estaba viendo todo. Mientras ellos celebraban, yo me preparaba. Visité al notario, cambié mi testamento, saqué a Felipe, puse a Andrea como única heredera, le dejé cartas, documentos y una grabación explicando todo. Sabía que algún día ella entendería. También contacté a una organización de derechos de adultos mayores. Les conté mi caso, me ofrecieron apoyo legal y, sobre todo, escucharon. Por primera vez en meses, sentí que alguien me creía. No era solo una madre desechada, era una mujer traicionada, pero no rota. Una tarde, mientras tomaba té en el jardín de la pensión, me llamaron del banco. Habían detectado movimientos extraños en una cuenta conjunta que aún tenía con Felipe. Él intentaba retirar fondos sin mi autorización. Fue la excusa perfecta. Activé todo lo que había dejado preparado con mi abogado. En cuestión de horas, se inició una investigación. Y como si fuera poco, apareció una vecina del edificio donde vivía. Me había visto salir el día del desalojo. Había escuchado conversaciones entre Felipe y un agente inmobiliario. Se ofreció a testificar. Todo comenzaba a tomar forma. Felipe no tardó en darse cuenta de que algo no cuadraba. Cuando su abogado le notificó sobre la investigación, intentó llamarme. Llamó una vez, 2 veces, 3. No respondí. Le dejé en visto. Por primera vez,
Sentí que el silencio tenía un poder distinto. Un poder que no humilla, sino que protege. Un día después, Ana Sofía publicó un mensaje en sus redes. Qué triste ver cómo algunas personas intentan destruir a su propia familia por dinero, pero nosotros seguiremos adelante con amor y unión. Usaban las mismas palabras que antes me lanzaban como caricias. Ahora eran cuchillos. Ese post tuvo decenas de comentarios. Algunos me conocían, otros no. Pero la mayoría repetía una misma frase. La señora Julieta siempre fue tan buena. Era eso lo que más les molestaba. Que la gente me creyera, que mi silencio hiciera más ruido que sus gritos. Y aún no sabían lo que venía. Andrea me escribió una noche, un mensaje corto. «Abuela, ¿podemos hablar?» Mi corazón latió tan fuerte que pensé que despertaría a todo el vecindario. Le respondí, «Claro, cuando quieras». Quedamos de vernos en una cafetería que conocíamos desde que ella era pequeña. Llegó con los ojos rojos. «Papá y mamá discuten todo el tiempo. Desde que tú te fuiste, todo cambió en casa». Yo no quería decirle nada que la dañara. Más. Pero ella ya lo sabía. Lo había sentido. Me dijo que escuchó una conversación entre Felipe y Ana Sofía sobre la herencia, sobre los papeles que firmé, sobre quitarse un peso de encima. Y que no podía dormir desde entonces. «Abuela, ¿por qué no me dijiste nada?» Le tomé la mano. «Porque necesitaba protegerte de esta guerra, porque tú eres lo único que vale la pena conservar limpio». Nos abrazamos largo rato, y en ese momento decidí que ya no me escondería más. Fui con mi abogado al juzgado. Presentamos la demanda formal por estafa, abuso de confianza y falsificación de documentos. Teníamos todo. Las firmas, los audios, los testimonios, los movimientos bancarios, las declaraciones contradictorias. Era un caso sólido. Pero eso no era lo que más me importaba. Lo que me dolía, lo que realmente quería reparar, era el vínculo con Andrea. Volví a verla días después. Le mostré las cartas que había escrito para ella, las fotos antiguas, las notas de voz que había grabado explicando todo. Lloró en silencio mientras escuchaba. «Abuela, no sé cómo siguen caminando por la vida después de lo que te hicieron». Yo tampoco sabía. Solo sabía que estaba de pie, que aún respiraba y que no iba a permitir que me borraran de mi propia historia. Mientras tanto, Felipe se desmoronaba. Había apostado todo a una mentira. Pensó que yo no haría nada, que desaparecería sin más. Pero no contaba con que una madre puede perdonar. Pero una mujer traicionada no olvida. En su desesperación, trató de contactarme por todos los medios. Me mandó flores, cartas, videos donde lloraba y decía que todo había sido un malentendido. Ana Sofía me dejó un mensaje de voz diciendo que la familia es más importante que el orgullo. ¡Qué ironía! Me lo decían ahora, cuando sentían que el suelo se les abría, cuando pensaban que aún podían manipular el relato. Pero ya era tarde. El juicio fue agendado para un mes después. Mientras tanto, decidí hacer algo que llevaba años postergando. Viajé a la casa de mi infancia, en el campo. Estaba abandonada, pero seguía en pie. Cada pared contaba una historia. Allí, en ese silencio absoluto, entendí que mi vida no empezaba ni terminaba con Felipe, que yo era más que madre, más que esposa, más que víctima. Volví con nueva fuerza. Empecé a escribir mi historia en un cuaderno viejo. Una forma de dejar testimonio, no solo para Andrea, sino para cualquier mujer que alguna vez fue desplazada, callada o usada. Unos días antes del juicio, mi abogado me llamó. «Julieta, consiguieron un acuerdo con el juez. Quieren reunirse contigo,
Ofrecen disculpas públicas y devolver el apartamento si retiras la demanda. Me quedé en silencio unos segundos. Pensé en la voz de Felipe llamándome inquilina, en el oficial de justicia, en el día en que salí con una maleta y mi gato, y respondí con firmeza: no, que el juicio siga. Yo ya no quiero lo que me quitaron. Quiero que quede escrito que esto no se hace impunemente. Colgó. Supe entonces que ya no había vuelta atrás, y me sentí bien por eso. La mañana del juicio me vestí con la blusa blanca que usé en la boda de mi hermana. Me puse los pendientes que mi madre me regaló a los 50 años. Caminé hasta el juzgado con la cabeza en alto. No tenía miedo. Ellos sí. Vi a Felipe temblar cuando entré. Ana Sofía me miró con los ojos hinchados, pero yo solo busqué a Andrea, que estaba en el fondo, sentada, con las manos entrelazadas. Me sonrió. Le devolví la sonrisa. Había valido la pena todo. El fiscal expuso cada prueba. Los audios donde Felipe hablaba de sacarme del medio. Los correos donde Ana Sofía se refería a mí como obstáculo. Las firmas falsas. Las transferencias encubiertas. No hubo forma de que lo negaran. El juez fue claro. Había suficientes elementos para proceder. La demanda seguiría. Y el daño moral sería parte del proceso. Salí del juzgado sin hablar con nadie. Caminé hasta el parque más cercano. Me senté en una banca. Cerré los ojos. Escuché los pájaros. Respiré hondo. No lloré. Solo agradecí. Andrea me alcanzó minutos después. Abuela, ¿vas a estar bien? Le tomé la mano. Siempre estuve bien. Solo que ahora los demás lo saben. Sonrió. Me dio un sobre. Es algo que escribí para ti. Era un poema sobre mujeres que florecen después del invierno. Lo guardé en mi bolso. Gracias por no soltarme, le dije. Gracias por no rendirte, respondió ella. Después del juicio preliminar, algo cambió en el aire. Felipe ya no caminaba erguido. Ana Sofía no sonreía en las fotos familiares. Y Andrea, ella era la única que seguía siendo luz en medio del desastre. La prensa no tardó en enterarse. Un caso así, con tintes de escándalo familiar y traición silenciosa, les encantaba. Me llamaron de varios canales. Querían que hablara, que diera entrevistas, que contara mi versión. Pero no acepté. Ya había hecho suficiente ruido en el lugar donde más dolía, en la conciencia de ellos. Decidí desaparecer por un tiempo. No por miedo, sino por estrategia. El enemigo más difícil de enfrentar es el que no sabes por dónde viene. Dejé mi casa por unos días y me quedé en una pequeña posada frente al mar. Allí, los días eran lentos y el viento olía a sal y cicatriz. Cada mañana caminaba por la orilla, con los pies descalzos, y pensaba en todas las veces que callé, que cedí, que confié sin condiciones. Pensaba en la niña que fui, en la mujer que me convertí, en la madre que intentaron quebrar, pero no pudieron. Mientras tanto, Felipe y Ana Sofía intentaban controlar el daño. Publicaban fotos falsas, sonreían en reuniones sociales, fingían que nada pasaba. Pero ya nadie les creía. Las personas que alguna vez los admiraron, ahora murmuraban a sus espaldas. ¿Cómo pudieron hacerle eso a Julieta? La señora siempre fue tan noble. La narrativa se les desmoronaba. Yo no tuve que hacer nada, solo esperar. Un día recibí un mensaje inesperado. Era de Sergio, mi cuñado, hermano menor de mi difunto esposo. Hacía años que no hablábamos. Julieta, acabo de enterarme de todo. No sé cómo pude estar tan ausente. Si necesitas algo, estoy aquí. Me emocioné. No por lo que ofrecía, sino porque aún había personas que recordaban quién era yo más allá de esta historia triste. Le respondí con gratitud, pero con distancia. No quería involucrar a más gente en este dolor. Era mío.
y debía atravesarlo sola. Volví a casa con nueva claridad. Sabía que Felipe y Ana Sofía buscarían una última carta bajo la manga. Así que reforcé todo. Contraté a una abogada especializada en derecho patrimonial. Reuní cada documento, cada recibo, cada conversación que pudiera protegerme. Cambié cerraduras, verifiqué cámaras de seguridad y hasta instalé sensores de movimiento. No por paranoia, sino porque ya no estaba dispuesta a ser sorprendida. Ellos me habían enseñado a no confiar, ni en la sombra. Una mañana, Felipe vino a buscarme. No avisó. Tocó el timbre con insistencia. Yo lo observaba desde la ventana, sin ser vista. No abrí. Me llamó desde su celular. «Mamá, sé que estás ahí. Solo quiero hablar». No respondí. Me envió un mensaje. «Podemos arreglar esto. No tienes que seguir con esto». Lo leí, lo borré y seguí con mi té. Cada intento de acercamiento era una trampa y yo ya había caído una vez. Ana Sofía también intentó. Me escribió una carta, manuscrita. Sé que cometimos errores, pero todo fue por proteger nuestro futuro. Nunca pensamos que te haríamos daño. Perdónanos. La leí con calma. Cada palabra era una excusa vestida de sentimentalismo. La rompí en 4 partes y la tiré al fuego de la chimenea, no porque odiara, sino porque ya no creía. Ese era mi nuevo poder, la incredulidad selectiva, la capacidad de cerrar la puerta sin sentir culpa. Andrea me visitaba cada fin de semana. Hablábamos de todo, menos del juicio. Me ayudaba a ordenar el jardín, a mover muebles, a cocinar recetas antiguas. Era como si, en medio del caos, hubiéramos construido un refugio secreto. Me contó que había dejado de seguir a sus padres en redes, que no podía soportar la hipocresía. «Me duele verlos mentir y saber que yo soy su hija», le respondí con ternura. «Tú no eres ellos, mi amor. Tú eres lo mejor que dejaron en este mundo». Se abrazó a mí con fuerza y sentí que la herida comenzaba a cerrarse. El juicio final se acercaba. La abogada me preparó para todo. Van a intentar manipular, a victimizarse. No respondas, no te alteres, solo presenta los hechos. Asentí. Había aprendido a contenerme, a dejar que los hechos hablen por mí. El día anterior escribí una carta que no sabía si leería. Una carta dirigida a mí misma. En ella decía: «Julieta, llegaste hasta aquí, no por venganza, sino por justicia. No te quebraste, no te rendiste. No olvides nunca que vales más que todo lo que te arrebataron». El día del juicio la sala estaba llena. Amigos, curiosos, periodistas. Felipe no me miraba a los ojos. Ana Sofía parecía más pálida que nunca. El juez escuchó cada testimonio. La abogada expuso todo con claridad. La transferencia del apartamento, el uso fraudulento de documentos, la manipulación emocional. Cuando llegó el turno de la defensa, Felipe dijo: «Nunca quise hacerle daño a mi madre. Solo pensé que sería mejor para todos. Lamento lo ocurrido». El juez no mostró compasión. «El daño está hecho. Y es grave. Habrá consecuencias. Al final», se dictó sentencia. Felipe debía devolver el inmueble, pagar una indemnización por daño moral y cumplir con servicios comunitarios. Ana Sofía fue sancionada por complicidad. No aplaudí, no sonreí, solo respiré. Era suficiente. No por el dinero, no por el apartamento, sino por lo simbólico. Había recuperado mi dignidad y eso no tenía precio. Esa noche cené con Andrea. Preparó su famoso risotto de champiñones. Me sirvió una copa de vino tinto. «Lo lograste, abuela», le respondí con una sonrisa suave. «Lo logramos». Puso música suave. Bailamos en la sala, lentamente, sin prisas. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía en casa.
Antes de dormir, abrí el armario y guardé todos los papeles del juicio en una caja. La sellé. La subí al altillo. Ya no los necesitaba a la vista. Ya no eran mi presente. Eran historia. Me miré al espejo. Las arrugas estaban ahí. Las ojeras también. Pero mis ojos brillaban de nuevo. Apagué la luz y dormí. Sin miedo. Sin rencor. Sin cuentas pendientes. Pasaron semanas desde el fallo del juez. Y aunque legalmente las cosas se habían resuelto, emocionalmente aún quedaban piezas sueltas que no sabía cómo ordenar. El apartamento volvía a ser mío, pero ya no lo sentía como hogar. Cada rincón tenía una sombra del pasado, una palabra dicha a gritos, una mentira disfrazada de preocupación. Caminaba por los pasillos como si fueran ruinas de una historia que no quería recordar. A veces me detenía frente a la puerta de la habitación de Felipe, ahora vacía, y sentía el eco de cuando era niño, cuando me llamaba mamá con voz dulce, cuando sus dibujos colgaban de la pared. Donde se había roto todo. Una mañana de 1993, domingo, decidí levantarme temprano y limpiar todo desde cero. Abrí las ventanas, dejé que el sol entrara sin filtros, quité cuadros, doné muebles, cambié las cortinas. Quería purgar el espacio, hacer que el aire respirara distinto. Era como si el lugar también necesitara olvidar. Andrea llegó al mediodía, con su sonrisa habitual y una bolsa de medialunas recién horneadas. «Hoy te ayudo con todo, abuela. Este lugar va a renacer contigo». Su presencia era bálsamo, no solo porque me ayudaba físicamente, sino porque me recordaba que aún había una parte de mi familia que valía la pena salvar. Mientras limpiábamos, encontramos una caja antigua. Era de madera oscura, con una cerradura oxidada. Dentro había cartas que le había escrito a mi esposo, fotos de nuestros viajes, dibujos de Felipe cuando era pequeño. Andrea las miraba con asombro. «Nunca vi estas fotos. Mira qué felices eran». Asentí en silencio. A veces, lo más doloroso no es lo que te quitan, sino lo que recuerdas que existió. Le mostré una carta que había escrito el día que nació Felipe. «Prometo protegerte con mi vida y enseñarte que la bondad siempre vale la pena». Las lágrimas se me escaparon sin permiso. Andrea me abrazó. A veces, las promesas no se rompen, solo se transforman. Esa noche, mientras tomábamos té en la terraza, Andrea me dijo que estaba pensando en irse a vivir sola, que quería independencia, pero sin alejarse del todo. «No quiero que te sientas sola, abuela, pero necesito crecer». La miré con orgullo. «Hazlo. Siempre seré tu refugio. Pero elige tu camino con libertad». Al día siguiente comenzó a buscar un pequeño departamento cerca del mío. La veía ilusionada, con esa energía que solo tienen los que aún creen en los comienzos. Y eso me daba fuerza a mí también. Felipe intentó apelar la sentencia. Presentó una nueva demanda, alegando que sufre de desequilibrio emocional por todo lo ocurrido. Quería revertir el fallo. Pero esta vez yo ya estaba preparada. Mi abogada respondió con todos los documentos en orden y el juez desestimó la apelación de inmediato. Felipe fue sancionado con costas judiciales. Yo no sentí victoria, sentí lástima. No por él, sino por lo que eligió ser. Cada paso que daba intentando recuperarlo lo alejaba más de lo que fue. Ana Sofía desapareció del mapa. Dicen que se fue a vivir con su hermana en otra ciudad. Algunos aseguran que están separándose. Yo no pregunté. No porque no me importara, sino porque aprender a no buscar respuestas también es una forma de sanación. A veces, la mejor justicia es la distancia. Un día recibí una carta certificada. Era del banco. Resulta que Felipe había intentado usar mi nombre para solicitar un préstamo antes del juicio.
El intento fue bloqueado por irregularidades, pero la información llegó ahora porque se cerró la investigación. Me temblaron las manos, no solo por el hecho en sí, sino porque confirmaba que todo había sido más profundo de lo que pensé, que me estaban vaciando por dentro y por fuera, que querían dejarme sin nombre, sin techo, sin dignidad. Fui hasta la caja fuerte y volví a revisar todo. Quería asegurarme de que no quedara ningún cabo suelto. Encontré una copia del Antiguo Testamento. En él figuraba Felipe como único heredero. Ese documento ya no tenía valor legal, pero decidí hacer algo simbólico. Lo rompí frente al espejo. Cada trozo que caía al suelo era una decisión firme. Ya no eras mi legado, ya no eras mi futuro. En paralelo, comencé a trabajar en algo nuevo. Siempre me gustó escribir, pero nunca me animé a mostrar nada. Andrea me convenció de abrir un blog anónimo. Allí comencé a contar mi historia bajo seudónimo. No usaba nombres reales, pero cada palabra era verdad. Las publicaciones se volvieron virales. Mujeres de todas partes comentaban, compartían, se sentían vistas. Esa también fui yo. Gracias por ponerlo en palabras. Ahora entiendo que no estoy sola. Nunca imaginé que mi dolor pudiera convertirse en refugio para otras. Un periodista me escribió por privado. Había leído todo y quería hacer una crónica. Me negué al principio, pero luego acepté, con una condición: anonimato total. La nota salió publicada bajo el título La madre invisible que venció en silencio. La leí una sola vez, lloré, y luego apagué el celular por 3 días. Era mi forma de no perder el eje. Mientras tanto, Andrea encontró su departamento, pequeño, luminoso, con una terraza donde quería plantar hierbas aromáticas. Me llevó a conocerlo. Aquí voy a empezar mi vida adulta, abuela, pero prometo invitarte todos los domingos. Sonreí. Con té y medialunas no se negocia. Nos abrazamos en el balcón. El viento traía olor a jazmín. Y por primera vez no sentí que perdía algo. Sentí que algo estaba floreciendo. Las noches en casa eran más silenciosas, pero no dolían. Leía más. Escuchaba música clásica. Pintaba pequeños cuadros sin técnica, solo por placer. El apartamento ya no era el mismo. Yo ya no era la misma. A veces me descubría riendo sola, no porque todo estuviera bien, sino porque aprendí a no cargar con lo que no me corresponde. Recibí una última carta de Felipe, escrita a mano, sin firma. Decía: quizá algún día me entiendas. Yo aún no entiendo lo que hice, pero me duele. La guardé en un cajón. No la respondí. Algunas heridas solo sanan con el silencio. Había algo extraño en la calma que se instaló en mi vida. Como si después de una tormenta larguísima, el silencio fuera tan profundo que también dolía. Me despertaba cada mañana con la sensación de que algo iba a pasar, aunque nada pasaba. Mi cuerpo todavía estaba en alerta. Mi alma no había terminado de bajar las armas. Incluso cuando caminaba por la calle con Andrea o me sentaba en un café a leer, algo dentro de mí seguía mirando por encima del hombro. ¿Y si volvían a atacarme? ¿Y si la paz era solo un disfraz? Pero pasaban los días y la rutina volvía, de a poco, con pasos tímidos. Comencé a frecuentar una biblioteca del barrio. Me hice amiga de una bibliotecaria llamada Elvira, una señora mayor que hablaba poco, pero tenía una sonrisa cómplice. Compartíamos silencios cómodos. A veces me recomendaba libros sin decir palabra, solo dejándolos encima de mi mesa. Uno de ellos tenía una frase subrayada: «Nadie se convierte en roca sin antes haber sido barro». Me hizo llorar. Lo tomé como una señal. Andrea, por su parte, florecía. Había conseguido trabajo en una librería artesanal y estaba aprendiendo encuadernación.
Me gusta reconstruir lo roto, abuela. Darle una segunda vida a lo que otros descartan. Sentí que me hablaba a mí, que ella, sin saberlo, estaba también reparándome. Me visitaba cada viernes. Traía vino, historias y alguna tontería dulce para compartir. Nunca hablábamos de Felipe. Era como si ambas entendiéramos que ese nombre solo traía heridas. Pero él no había desaparecido del todo. Un día recibí una notificación de una red social. Felipe había publicado una foto vieja. Era de un cumpleaños mío, años atrás. En la descripción escribió: «Perder una madre no siempre significa que haya muerto». Lo acompañaba con un emoji de lágrima. Los comentarios eran mixtos. Algunos lo apoyaban. Otros le preguntaban qué había hecho. Yo no comenté. No respondí. Pero me temblaban las manos. Esa publicación era una trampa emocional. Una manipulación más, vestida de arrepentimiento. El posteo fue eliminado horas después, pero yo ya lo había guardado. Aprendí a archivar todo. La memoria es defensa. A los pocos días, un abogado se comunicó conmigo. Representaba a Felipe. Esta vez, no quería litigar. Quería negociar. Su hijo desea establecer un acuerdo de reconciliación, con mediación profesional, para restablecer los vínculos familiares. Me quedé en silencio largo rato. Luego respondí: «No tengo interés en reconciliaciones pactadas. No negocio con quienes me desalojaron del amor». Y colgué. Sentí alivio. Por primera vez, no me tembló la voz. Estaba entera. Andrea me miró esa noche con admiración. «Pensé que ibas a dudar». Le sonreí. «Dudé por años, mi amor. Ya no más». Brindamos con té de jazmín y encendimos una vela en el centro de la mesa. Era nuestro ritual secreto, una forma de recordarnos que la luz no se suplica, se enciende. Pasaron algunas semanas sin más sobresaltos. Pero una tarde, al regresar de la biblioteca, encontré una carta deslizada por debajo de mi puerta. Era de Ana Sofía. Estaba escrita con una caligrafía temblorosa, sin firma tampoco. Decía que ella también había sido víctima, que Felipe la manipuló desde el inicio, que se sentía avergonzada, perdida, rota. Pedía perdón, pero no buscaba contacto. Solo quería dejar constancia. Quemé esa carta en el balcón. No porque la odiara, sino porque entendí que ese ciclo necesitaba cerrarse con fuego. En paralelo, avancé con mi blog. Comencé a escribir una nueva serie de relatos. Esta vez, ya no sobre mi historia, sino sobre mujeres invisibles que reconstruyen su dignidad. Historias inspiradas en otras, recogidas en la biblioteca, en charlas de café, en comentarios del blog. Se volvió una comunidad, un refugio para muchas. Yo firmaba como Madre de Lluvia, un nombre que surgió de un poema que me dedicó Andrea. Abuela, tú fuiste lluvia en mi sequía. Me aferré a esas palabras. Eran mi identidad ahora. Elvira me propuso organizar una lectura pública. Dudé al principio, pero luego acepté. Fue un sábado por la tarde. La sala se llenó. Mujeres de todas las edades, algunas con pañuelos, otras con cicatrices visibles. Leí 3 textos. Al final, hubo silencio. Y luego, aplausos suaves, emocionados. Una señora mayor se acercó y me dijo: «Gracias por contar lo que muchas callamos». Le tomé la mano. «Gracias por escuchar, sin miedo». Esa noche, al llegar a casa, prendí una vela frente al espejo. Me miré largo rato. Vi las arrugas nuevas, las canas que ya no escondía. Pero también vi una mujer firme, una madre que sobrevivió a su propio hijo, una abuela que no se rindió, una mujer que volvió a habitar su nombre. Días después, una notificación del banco me alertó.
Alguien había intentado consultar mi historial crediticio. No figuraba el nombre, pero mi abogada, al indagar, descubrió que la solicitud se hizo desde una IP registrada a nombre de Felipe. Estaban intentando encontrar nuevas grietas, pero ya no las había. Toda mi documentación estaba blindada. Cada cuenta con doble verificación, cada movimiento monitoreado. Les había cerrado todas las puertas. Y más aún, les había borrado el mapa. Andrea se enteró por mí. ¿Por qué sigue intentando? ¿No entiende que te perdió? Le acaricié la mano. Porque hay gente que no busca perdón, busca control. Y cuando no pueden controlarte, intentan confundirte. Ella asintió. Ya no pueden contigo, abuela. Lo sabes, ¿no? Sonreí. Ahora sí. Esa misma semana decidí cerrar el ciclo por completo. Cambié el testamento. Esta vez, incluía una sola heredera, Andrea. No por rencor, sino por justicia. Todo lo que era mío. El apartamento, los ahorros, los cuadros, los diarios que escribí, serían suyos. Lo firmé en presencia de mi abogada. Fue un acto silencioso, sin lágrimas. Una declaración firme de quién era ahora mi familia. Y entonces llegó el mensaje, un correo electrónico, enviado desde una dirección sin nombre. Solo decía: el dolor no se hereda, pero la culpa pesa. No quiero que me odies, solo que entiendas. Supe que era Felipe. Lo ignoré. Lo marqué como spam. Cerré la computadora y me serví una taza de té. Llovía afuera, y por primera vez no sentí frío. Había aprendido a calentarme desde dentro. Aquel mensaje que marqué como spam fue el último intento directo de Felipe por acceder a mí. Pero yo ya no estaba donde él buscaba. Me había ido de todos los lugares donde me dolía vivir, por dentro y por fuera. La nueva Julieta no usaba las mismas rutas, ni los mismos silencios. Me había vaciado de todo lo que me hacía vulnerable y había vuelto a llenarme de mí. Con cada taza de té que tomaba en calma, con cada palabra que escribía desde la verdad, con cada vez que Andrea me abrazaba sin decir nada. Eso era el refugio. No los muros, no los papeles firmados. El verdadero hogar era lo que nadie podía desalojar. Sin embargo, no se puede reconstruir una vida sin mirar atrás una última vez. Había una caja, una que no abría desde aquella noche en que me expulsaron. Estaba guardada en el fondo del armario. Cuando la abrí, olía a encierro y a pasado. Dentro había fotos, documentos, cartas que yo había escrito para Felipe cuando era pequeño, notas de cumpleaños, dibujos hechos por Andrea en la primaria. Cosas que me rompían y a la vez me daban fuerza. El tiempo las había amarillado, pero no podían borrar su valor. Una en particular me detuvo. Era una nota escrita por Felipe cuando tenía 6 años. Mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa de oro. Lloré en silencio. No por nostalgia, sino porque entendí que ese niño ya no existía, que había muerto en algún momento, sin que yo me diera cuenta. Y lo que quedaba ahora era otra cosa, algo que no me correspondía cargar más. Esa noche decidí que ya no necesitaba guardar más promesas rotas. Quemé la carta en la terraza. La ceniza voló rápido, y con ella se fue una parte del dolor. Al día siguiente fui al banco a cerrar una cuenta antigua. Allí me dijeron que había sido objeto de varios intentos de acceso no autorizados. Felipe estaba intentando rastrear mis movimientos financieros, pero no sabía que yo ya no vivía con miedo. Lejos de asustarme, me dio claridad. Ese hombre seguía moviéndose en la sombra, pero yo ahora caminaba con el sol en la espalda. Consulté con mi abogada. Iniciamos un proceso legal para dejar constancia de acoso y hostigamiento indirecto. No como venganza, sino como precaución. Ella me miró con respeto. Has hecho todo como debe hacerse.
en silencio, pero con firmeza. Asentí. Es la única manera que conozco ahora, sin gritos, sin escándalos, solo con verdad. Mientras tanto, Andrea seguía siendo mi centro de gravedad. Me acompañaba a todos lados, me ayudaba con el blog, con las lecturas, con las nuevas ideas. Me propuso incluso grabar un audiolibro con las historias del blog. Tu voz tiene que quedar registrada, abuela, no solo lo que escribes. Al principio me negué. Me daba vergüenza, pero ella insistió. Es para las que no pueden leer, pero necesitan escuchar que no están solas. Y lo hicimos. Grabamos en su celular, en la cocina, con el sonido del reloj de pared de fondo. Era imperfecto, pero auténtico. El primer episodio lo titulamos Cuando la casa deja de ser hogar, y fue escuchado más de 1000 veces en 2 días. Recibí mensajes de mujeres de todas partes. Gracias por poner en palabras lo que nadie se atreve. Usted me dio el coraje que me faltaba. Lloré con cada una de esas voces. Sentí que mi dolor ya no era solo mío, que se había transformado en puente. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Andrea me preguntó, ¿crees que alguna vez te va a pedir perdón de verdad? Me detuve. Pensé, no sé, pero ya no espero que lo haga. El perdón real no se pide, se demuestra. Ella me miró con ternura. Entonces ya no lo necesitas. Sonreí. Exactamente. Ese mismo día, Felipe publicó un video en sus redes. Lloraba. Decía que estaba solo, que su madre lo había abandonado, que había cometido errores, pero que todos merecían una segunda oportunidad. Era un monólogo bien armado, con música triste de fondo, con pausas dramáticas. Buscaba atención, no redención. Y lo peor, usaba una foto mía al final del video, una imagen antigua de un cumpleaños, donde yo sonreía abrazándolo. Me ardió la sangre. Pero no respondí. Mandé el video a mi abogada. Inició una denuncia por uso indebido de imagen y difamación. No porque me afectara lo que dijera, sino porque entendí que ese límite también debía quedar claro. No me dolía su voz. Me dolía que aún creyera tener derecho a mi imagen. Andrea lo vio y quiso grabar una respuesta. Le dije que no. Nuestra fuerza está en no responder desde el odio. Ya ganamos, Andrea. No necesitamos explicar nada. Ella comprendió. Es que me da rabia. Él te expuso como si fueras culpable. Le tomé la mano. Déjalo hablar. Cuando alguien grita tanto, es porque ya nadie lo escucha de verdad. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. El video perdió relevancia. Nadie lo compartió. Algunos lo criticaron por usar la figura de su madre. Otros lo ignoraron. Fue su último intento visible. Después de eso, no volvió a aparecer públicamente. Una noche, mientras regaba las plantas del balcón, Andrea me preguntó, ¿no sientes miedo de que vuelva? La miré a los ojos. Miedo no, solo memoria. Y la memoria es una forma de protegerse. La protegí a ella también. Dejé instrucciones claras en caso de que algo me pasara. Contratos, claves, copias de todo. Andrea era mi heredera legal y emocional. Le mostré dónde estaba cada documento. ¿Por qué ahora, abuela?, preguntó. Porque ya no tengo nada que ocultar. Solo quiero asegurarme de que nada ni nadie pueda tocar lo que construimos. Ella me abrazó fuerte. Te prometo que lo voy a cuidar todo. Y lo hizo. Incluso más de lo que imaginaba. Cuando firmé los últimos papeles con mi abogada, algo dentro de mí se cerró como una puerta que ya no tenía que volver a abrir. Fue una firma sin temblores. Sin dudas, era el testamento final.
el que dejaba claro que todo lo que alguna vez fue mío pasaba a manos de Andrea y de nadie más, no por sangre, no por obligación, por elección, porque ella había sido mi casa cuando todo se derrumbó. La notaria me ofreció una sonrisa protocolaria. «Está todo en orden, señora Julieta. Queda asentado que no hay vínculos económicos, ni herencia alguna destinada a su hijo Felipe». Asentí sin emociones. Es lo justo. Ya recibió mucho más de lo que merecía. Salí del edificio con el aire fresco en la cara. Andrea me esperaba en la esquina con 2 cafés. «¿Y?», preguntó. Le respondí con una palabra. «Hecho». Ella me abrazó fuerte, como si supiera que ese gesto sellaba algo más grande que un documento. Nos fuimos caminando por una calle que no conocíamos. Era simbólico, un camino nuevo. Empezamos a reír por tonterías, por un perro que se parecía a un peluche, por una bicicleta que tenía luces de colores, por la libertad, aunque no la nombráramos así. Esa noche cocinamos juntas, pasta con salsa casera, música suave de fondo, el tic-tac del reloj marcando que, por fin, todo volvía a su ritmo. Andrea puso la mesa con una vela encendida. «Como en los viejos tiempos», dijo. «No», le respondí. «Como en los nuevos. Los viejos ya no nos pertenecen». Después de comer, me mostró una caja de madera. «Quiero que guardes esto, abuela». Era un álbum que ella misma había armado. Fotos nuestras, recortes del blog, mensajes de las mujeres que nos escribían, un collage de la reconstrucción. «Este es el verdadero legado», me dijo. «Lo que no se puede vender ni robar». Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Pero la calma no siempre dura. Y no porque el peligro regrese, sino porque algunas heridas se resisten a cerrarse sin dar el último zarpazo. 2 semanas después, Ana Sofía apareció en el edificio. No la vi llegar. Fue el portero quien me avisó. «Señora Julieta, hay una mujer abajo que insiste en hablar con usted». Al principio pensé que era un error, pero cuando me dijo el nombre, supe que algo se venía. Bajé. La encontré en la entrada, con gafas oscuras y una expresión derrotada. «No vengo a discutir», dijo. «Solo quiero hablar». Me mantuve firme. «No tengo nada que hablar con usted». Ella insistió. «Por favor, es por Andrea». Eso me descolocó. Accedí a ir a una cafetería cercana. Nos sentamos en una mesa apartada. Ana Sofía parecía otra persona, más apagada, más real. «Felipe se fue del país», empezó diciendo. «Después del último video, lo despidieron de la empresa donde estaba. Nadie quiso asociarse más con él. Dice que lo arruinaste». No respondí. Solo la miré. «¿Y tú? ¿Qué opinas?», pregunté. Ella bajó la mirada. «Creo que él se arruinó solo. Y yo fui cómplice». Guardé silencio. Quería ver hasta dónde llegaba su sinceridad. «Vine porque sé que no me merezco perdón», dijo. «Pero Andrea, ella sigue viéndome como su madre. Y aunque no lo merezca, quiero reparar algo. Lo que pueda». La miré con frialdad. «Andrea ya eligió a quien llama familia. Y no fuiste tú». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Lo sé. Pero si alguna vez, si algún día me necesita, quiero que sepa que estoy». Me levanté. «No te necesita, porque cuando sí te necesitó, no estuviste». Pagué el café y me fui. No la miré de nuevo. Al llegar a casa le conté a la Andrea. Esperaba que se enojara, pero solo suspiró. «Me lo imaginaba. Vi que había estado revisando mis redes». Me acerqué. «¿Quieres volver a verla?». Andrea negó con la cabeza. «No, pero tampoco la odio. Solo ya no espero nada de ella. Y eso también es libertad».
En los días siguientes, Ana Sofía no volvió a aparecer. Quizás entendió, quizás no. Pero yo ya no vivía pendiente de entender a los demás, solo de proteger lo que habíamos logrado. Un día recibí una carta, escrita a mano. Era de Felipe. La leí entera. No la guardé. Tampoco la rompí. Solo la dejé en un banco del parque. Era una carta ambigua. Pedía perdón, pero justificaba. Lloraba, pero exigía. No había cambiado. Solo había perdido. Andrea me preguntó si quería responder. Le dije que no. El silencio es mi respuesta. Empezamos a planear un viaje. A otro país. A otro idioma. No para huir, sino para conocer. Para abrir nuevas puertas. Buscamos pasajes, rutas, libros. Todo era nuevo y fresco. Antes de irnos, volví a la casa vieja, la que alguna vez fue mía. Estaba vacía, en venta. Me acerqué a la puerta, toqué la madera, cerré los ojos. Gracias por haberme contenido. Perdón por haber demorado tanto en soltar. Dejé una pequeña piedra en el umbral. Era simbólica, como un punto final que no necesita explicación. Nos fuimos del país un martes por la mañana. Andrea llevaba una cámara de fotos. Yo, una libreta de notas. Viajamos livianas, sin fantasmas, sin deudas emocionales. Y mientras el avión despegaba, miré por la ventana. Pensé en todas las veces que quise volar sin alas. Y sonreí. Porque, al final, lo que Felipe nunca entendió es que me echó de una casa, pero no de mi historia. Hay algo que nadie te dice sobre sobrevivir. No termina cuando escapas, termina cuando dejas de mirar hacia atrás. Los primeros días en el nuevo país fueron como aprender a caminar de nuevo. Las calles tenían otro ritmo, las voces, otro acento. Las costumbres eran distintas, y eso, lejos de asustarme, me hacía sentir ligera. Andrea y yo alquilamos un pequeño departamento con vista a un parque lleno de árboles. Tenía paredes blancas, una cocina modesta y una terraza donde daba el sol por las mañanas. En el armario colgamos solo lo necesario. No cargamos con más pasado del imprescindible. Un par de fotos, la libreta, una carta sin abrir, que ella guardó en una caja con llave. «Para recordarme por qué estamos aquí», me dijo. Las primeras semanas fueron nuestras, sin interrupciones, sin sobresaltos. Cocinábamos juntas, caminábamos largas horas, íbamos a ferias, a bibliotecas, a mercados donde los olores eran nuevos. Ella tomaba fotos, yo escribía, sin pretensiones, solo para no olvidar. Una mañana, mientras tomaba té en la terraza, sentí que algo había cambiado en mí. No era solo que ya no lloraba por lo que había perdido, era que por fin entendía lo que había ganado. Andrea consiguió una beca para estudiar fotografía. Yo comencé a dar talleres de escritura para mujeres migrantes. Mujeres con historias que no sabían que merecían ser contadas. Una me dijo, «Usted habla como si hubiera vuelto a nacer». Y le respondí, «No volví a nacer. Aprendí a vivir con las cicatrices». Un día recibimos una notificación en el correo electrónico del blog. Era un mensaje de Ana Sofía, corto, sobrio. «Gracias por no haberme destruido. Lo hiciste mejor. Me mostraste quién era. Estoy trabajando en eso». No respondimos, pero Andrea imprimió el mensaje y lo pegó en su diario. «Para no repetir los mismos errores», me dijo. Felipe, en cambio, desapareció del mapa. Algunos contactos nos dijeron que había intentado reinventarse en otro país. Nuevo nombre, nuevas mentiras. Pero no duró mucho. Un escándalo lo volvió a hundir. Esta vez no hubo nadie que lo salvara. Ni madre, ni esposa, ni hija. Yo ya no pensaba en él como mi hijo. No con rencor, sino con realismo. Un vínculo que solo existió en papeles y fotos viejas. El amor no se hereda, se cuida.
Y él lo había deshecho con cada acto, con cada palabra, con cada orden de desalojo. A veces, mientras tomaba café, me sorprendía recordando aquel día en que salí de mi propia casa con una maleta y un gato viejo. Me veía desde fuera, como una mujer rota, humillada, expulsada, y luego miraba a la mujer que ahora era, y sonreía, no por orgullo, sino por justicia. Una tarde, mientras ordenábamos la terraza, Andrea encontró una caja con cosas nuestras. Dentro, una llave vieja. «¿De qué es esto?», preguntó. La miré. «De la casa. Aquella». Ella la sostuvo un momento, y luego la dejó sobre la mesa. «Ya no abre nada», dijo, «pero podemos fundirla y hacer un colgante». Me reí. «O tirarla al río». Y eso hicimos. Fuimos al puente más cercano. El cielo estaba limpio, el viento suave. Nos miramos sin palabras. Yo lancé la llave con fuerza. El sonido al caer fue limpio, casi musical. «Ya está», dije. Andrea me abrazó por la espalda. «Ya está». Meses después publicamos un libro, Historias de mujeres invisibles. Algunas eran mías, otras de las que venían a los talleres. Lo titulamos Las que sobrevivieron sin ruido. Fue bien recibido. Nos invitaron a hablar en una universidad, a contar cómo habíamos reconstruido una vida con los escombros de otra. Un periodista nos preguntó, ¿cuál fue el momento exacto en que sintieron que habían vencido? Andrea me miró. Esperó que hablara yo, y dije, cuando dejé de os pedir explicaciones, cuando entendí que no tengo que demostrar nada, solo vivir, en paz, sin ellos, conmigo. El aplauso fue largo, pero no lo sentí como un triunfo, lo sentí como una despedida. Esa noche volvimos caminando. Lloviznaba. Andrea saltaba en los charcos. Yo sostenía su cámara con cuidado. Al llegar a casa, nos cambiamos, preparamos un té de menta y encendimos una vela. Siempre una vela, siempre un ritual. Me senté frente a la ventana. El vapor del té subía despacio. El gato dormía en su manta. Andrea escribía algo en su diario. Y pensé, sobrevivir no es gritar victoria, es cerrar la puerta sin hacer ruido, es dormir sin miedo, es mirar hacia adelante sin sobresaltos. No volví a aquel país, ni lo necesito. Mi historia ya no vive allí, vive aquí, en cada página que escribo, en cada foto que Andrea toma, en cada mujer que, gracias a nosotras, decide quedarse un poco más, decidir por sí misma. Felipe nunca más volvió a tocar mi nombre, ni siquiera en redes sociales. Ana Sofía, no sé. Pero no importa, yo sí toco el mío, con firmeza, con dignidad. Soy Julieta, y esta vez no me echó nadie. Esta vez me fui yo, para nunca más volver.